con una voz. Escuchamos todas. Abrí vos también el juego. Escuchá las campanas. Reprogramate y volví a pensar, por las dudas, una y otra vez. Escuchá. Entrevista en Bonito Cuelgue. Último bloque de Bonito Cuelgue, son las 4:10. Estoy leyendo un libro, se llama Casualmente, de Martín Tetaz, es economista, egresado de la Universidad Nacional de La Plata, investigador visitante en el Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales. Bueno, en realidad queríamos hablar del libro y también de la economía del comportamiento, así lo titulan en muchos lugares y bueno, es un gusto, realmente un placer que esté en nuestro programa. Martín, te saluda Adrián Pertoldi de Bonito Cuelgue, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Adrián? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, bueno, en primer lugar estoy leyendo el libro Casualmente, ya un libro muy conocido tuyo, Psychonomics, que tuvo ya en años anteriores también mucha repercusión. Y bueno, consultarte acerca de cómo surgió Casualmente, cómo te surgió en la cabeza y decidiste escribirlo. Mirá, vos sabés que me invitaron un día a una reunión donde estaba el físico argentino Alberto Rojo, que es un físico muy conocido. Él escribió un libro también sobre el azar, que se llama El azar en la vida cotidiana, que lo recomiendo mucho. Y bueno, y la verdad que en esa presentación que hizo él, donde nos contó más o menos de qué se trataba el libro, me di cuenta que había una relación notable entre el fenómeno del azar, la incapacidad que tenemos para darnos cuenta de cómo funciona el azar, para reconocer el azar y el modo en que tomamos decisiones. Entonces me di cuenta que había una relación entre la economía del comportamiento y el azar que no estaba muy explorada. Sí había muchos libros sobre el azar, pero muy pocos que estuvieran vinculados a cómo influían nuestras decisiones. Y bueno, entonces empecé a explorar ese tema, lo comenté con la gente de la editorial, se entusiasmaron con la idea y bueno, y la verdad que esta exploración de ver hasta qué punto la suerte influye en nuestras vidas y cómo podemos aprender a controlar eso, salió bastante interesante y está todo el mundo entusiasmado con estos temas. Está muy bueno, Martín. Me cuesta a veces en el libro, ya leí el tuyo anterior, ¿en qué categoría lo puedes englobar? Para aquellos que no conocen tanto, digo, ¿cómo se puede de autoayuda? ¿Cómo se puede entender lo que es Casualmente? Mira, básicamente es un libro de neurociencias. Puede ser un libro, también uno puede pensar en un libro de economía de comportamiento, aunque básicamente es un libro de neurociencias. Pero eso sí es verdad que es gracioso porque en algunas editoriales, en algunas librerías bastante grandes de Buenos Aires, en algunas cadenas famosas que están en internet, lo han puesto en el rubro de autoayuda. Claro, por eso te digo, yo lo vi por ese lado y es medio raro, porque en realidad me costaba categorizarlo a veces, ¿viste? Claro, en el libro. Pero también está el de Bachrach, que es un libro también de neurociencia puesto como autoayuda. No, parece que falta la categoría neurociencias en el menú y entonces la ponen directamente como autoayuda y es verdad, el libro te ayuda a decidir mejor, pero no tiene nada que ver con el concepto tradicional de autoayuda, ¿no? La verdad que es una cosa absolutamente distinta. Hoy salió en La Nación una entrevista muy interesante que te hicieron en Conversaciones con José del Río y te ponían, Martín Tetaz, economía del comportamiento. ¿Cómo se puede llevar a bajarlo a tierra? Economía del comportamiento, ¿qué significa? Mira, la economía del comportamiento es la mezcla de la economía con la psicología. Tiene que ver con que las investigaciones que hizo un psicólogo, en realidad, que se llama Daniel Kahneman, a Kahneman le dan el Premio Nobel de Economía en el año 2002, justamente por mostrar que las decisiones son tan racionales como nosotros creíamos hasta ese entonces. Los economistas en medio tenían en la cabeza un homo económicos, un tipo que tomaba decisiones de modo muy racional, como si fuera una computadora, de modo muy eficiente, y la verdad que nada que ver, que tenemos por lo menos dos sistemas distintos de toma de decisiones. Hay algunas decisiones que son bastante automáticas y muy poco razonadas, como por ejemplo las decisiones cuando entras en un shopping o las decisiones cuando entras en un supermercado. Entonces, la verdad que tratar de explicar eso con los modelos tradicionales fracasaba bastante la economía y ahora se viene una nueva economía que en realidad está tratando de ver cómo funcionan los procesos cognitivos dentro de la mente de cada uno, cómo tomamos decisiones y de esa manera cómo influye eso en la economía, ¿no? Martín, vos hablás de esta mezcla de economía con psicología. Te digo en el caso puntual de Argentina, que es un país tan psicoanalizado. Digamos, ¿qué vínculo encontrás? Digamos, y si Argentina por esta cualidad es muy distinto a otros países. ¿Cómo es tu análisis con respecto a esto? Sí, la verdad es que en realidad Argentina tiene mucho psicoanálisis y poca psicología. Es decir, el enfoque de las neurociencias y de la economía de comportamiento
hecho es mezclar psicología cognitiva. La psicología cognitiva tiene que ver con cómo funcionan los procesos de toma de decisiones y de razonamientos tuyos, cómo funciona el sistema de memoria, cómo funciona la inteligencia, por qué, cómo resolvemos problemas cuando tenemos un problema concreto. El análisis tiene más que ver con otra cosa, muy distinta, que tiene que ver con digamos, los niveles de personalidad, la presencia del yo, otra serie de cosas que tienen bastante poco que ver con psicología en realidad. Se llama psicoanálisis, pero el psicoanálisis tiene bastante poco que ver con la psicología. Entonces, aunque somos muy psicoanalistas, el sesgo que tenemos es el de buscarle explicaciones a todo, ¿no? Quizás eso tiene una cosa distintiva de nuestra cultura y puede tener que ver con eso del exceso de psicoanálisis. Vos lo decías y es verdad, Argentina es el país junto con Francia que más alta tasa de gente que va al psicólogo tiene. Acá cuando empieza el año, la gente cuando el 31 de diciembre brinda y piensa qué va a hacer el año que viene y dice, bueno, empiezo el gimnasio o empiezo el psicólogo, digamos, está en el mismo nivel, ¿no? Sí. O empiezo teatro. Entonces la verdad que uno lo hace más como actividad extracurricular, para decirlo de algún modo, que como una terapia que te manda el médico porque tenés un problema. Martín, en primer lugar te quería consultar, es un tema conocido que te lo preguntaron, vos hablás del efecto Gato Gaudio. En primer lugar te quería preguntar qué significa para aquellos que no lo conocen, y en segundo lugar, en las páginas de Casualmente y también en otros libros tuyos, te referís mucho al deporte. ¿Por qué haces tanto ahínco con la cuestión del deporte? Porque el deporte es una metáfora de la vida en realidad, es decir, es un juego, hay un conjunto de reglas, hay jugadores, hay ganadores y hay perdedores, digamos, y en cualquier actividad humana pasa eso, tenés un conjunto de reglas que limitan lo que podés hacer y lo que no podés hacer, y se trata siempre, en algunos casos, de conseguir algo, no de ganar en términos de triunfo, de ganar uno encima del otro, pero sí de conseguir algo. Todo lo que hacemos lo hacemos para algo, ¿no? Entonces, el deporte es como una metáfora de la vida en ese sentido, y esto que decías vos, el efecto Gaudio, tiene que ver con el azar en los deportes. La gente, la verdad que, sobre todo los que somos hinchas de equipos de fútbol y creemos que hacemos las cosas bien y no le reconocemos al azar todo el lugar que tiene, pero la verdad que más del 60% de los resultados, por ejemplo, en partidos de fútbol son completamente aleatorios, no dependen del nivel de que tienen los jugadores. Y lo mismo pasa en otros deportes, en el tenis, por ejemplo. Entonces, todos recuerdan aquel famoso partido del Gato Gaudio, cuando no le salía una y él decía qué mal la estoy pasando, ¿se acuerdan? Entonces, el problema, la gran diferencia es que a Gaudio le costaba reconocer el efecto del azar, es decir, él se echaba la culpa a él creía que era porque estaba haciendo algo mal, porque estaba haciendo todo mal, mejor dicho, y entonces se tiraba abajo y bueno, su propia cabeza le jugaba en contra. Gaudio es un jugador que desde el punto de vista técnico probablemente haya sido el mejor jugador de todos los tiempos, muchos dicen que era mejor que Vilas inclusive, sin embargo, la carrera de él, más allá de ganar Roland Garros, no pudo continuar en alto nivel porque psicológicamente él no se bancaba que las cosas no le salieran, y muchas veces eso tiene que ver con el azar. A veces no te salen las cosas por casualidad, por mala suerte, y bueno, hay que estar preparado cognitivamente para eso. Martín, buenas tardes. Iván Alexis Nordi te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. Te quería consultar acerca de lo que mencionaste, economía del comportamiento, y cómo las decisiones terminan influyendo en la economía respecto a lo siguiente. Sabemos que mucho de la economía tiene que ver con la confianza. Esto también se relaciona con lo que mencionabas recién de Gaudio, porque el azar, según explicabas vos recién, es lo que justificaba que no le estuviera saliendo nada a Gaudio en aquel momento, y él se echaba la culpa él mismo y eso lo bajoneaba. En la economía y en la economía del comportamiento, ¿pasa esto también? ¿El bajón termina restando confianza a la economía y generando una situación crítica? Sí, totalmente. Mira, los ciclos económicos, los economistas durante muchos años trataron de explicar por qué se producían los ciclos económicos. Los ciclos económicos son las fluctuaciones estas que parecen una montaña rusa y que hacen que vos tengas muchos años que por ahí creces un montón y después te agarra una recesión. Y en ese intento por explicar eso, uno de los aportes más importantes fue el del propio Keynes.
y Keynes lo que planteaba era justamente que los ciclos de la economía, las recesiones sobre todo, se generaban por un problema de confianza, y que el problema de confianza empezaba así como tal y como lo planteaste vos recién. Si inicialmente la gente empieza a tener desconfianza en la economía por alguna razón, pero eso genera un círculo vicioso porque la gente deja de consumir, entonces la economía realmente se empieza a caer, la gente refuerza su convicción de que la economía venía mal, y bueno, se mete en un círculo vicioso del que es muy difícil salir, decía Keynes en ese caso, sin ayuda, por ejemplo, del Estado que rompa ese círculo vicioso, ¿no? Pero la verdad que el nivel de confianza que tiene la economía es fundamental para que la economía recupere el sendero de crecimiento, y a veces pasa al revés también. A veces pasa en el otro extremo, como vimos con la burbuja de Estados Unidos del 2008-2009 de los precios de las propiedades, que hay demasiada confianza. Y en la confianza excesiva también, todo el mundo dice, compremos una casa y paguémosla $1.000.000. Y vos decís, ¿no te parece mucho $1.000.000? Sí, pero estoy seguro que esta casa mañana va a valer, el año que viene va a valer $1.200.000. Y sí, claro, si todos van a comprar la casa, el año que viene vale $1.200.000. Entonces se entusiasman y dicen, y el año que viene $1.500.000. Y bueno, te metes en una burbuja de esas que cuando explotan realmente nos dejan a todos bastante mal, ¿no? Así que la verdad que la confianza es un factor muy importante en determinar el curso de la economía. Bueno, y vos decías que en la economía del comportamiento vinculabas la economía con la psicología, y claramente la confianza o desconfianza es algo meramente psicológico. Por supuesto, y por eso te digo que en realidad en el libro anterior, que vos mencionaste recién, Psychonomics, el subtítulo del libro es La economía está en tu mente, ¿no? Porque en realidad la mayoría de los resultados económicos dependen mucho más de lo que pasa adentro de nuestra cabeza que de lo que pasa en la realidad, que haya realmente un kiosco más abierto o un kiosco más cerrado. La verdad que es mucho más importante la confianza que tenga la gente. Por eso a veces la batalla, como la batalla contra la inflación en Argentina, también se libra más en la cabeza de los consumidores que en las góndolas de los supermercados, ¿no? Y la verdad que en la medida que los gobiernos van entendiendo bien eso, bueno, pueden hacer mejores políticas públicas y pueden lograr mejores resultados económicos. Cuando no lo entienden, pasa como aquel economista argentino que en la década del 80 dijo en un discurso famoso, dio ese discurso y después la gente salió corriendo a comprar dólares, y él dijo, les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo. Una frase ya célebre y sí, lamentablemente famosa. Martín, te hago las últimas dos consultas y agradeciéndote. En primer lugar, felicitarte por los libros, y en este caso puntual, hablando de casualmente. En el caso puntual, hablaste del dólar. Hay una obsesión, una cuestión que quiero que me las puedas explicar en breve con respecto a los argentinos. Yo no veo que esto pase en Brasil, no pase en Uruguay. ¿Qué tiene hasta psicológico el argentino con el dólar? Mira, hace muy poco, el año pasado en realidad ya no tampoco, me tocó ir a Chile a dar una conferencia, y cuando estaba en el aeropuerto leyendo el diario, quería enterarme qué estaba pasando en Chile en ese momento, y justo esa semana había bajado 20% el precio del cobre en el mundo, y entonces había subido 20% el precio del dólar en Chile. Y la noticia estaba en la página 18 en un recuadrito chiquitito, y no pasaba nada, la gente no estaba haciendo cola para comprar dólares, no estaban llamando en los noticieros a los economistas a ver qué pasaba con el dólar. Es decir, esto ¿por qué pasa acá y no pasa en otros lugares del mundo? Porque acá siempre que se mueve el dólar, eso está asociado a una crisis económica. Entonces, eso en otros países del mundo no pasa, el dólar sube, baja y la economía sigue normal. Entonces, el problema es que acá asociamos pavlovianamente como aquel perro de Pavlov que ¿se acuerdan ustedes del reflejo condicionado de Pavlov que estudiábamos en la escuela? El perro ese que le daban de comer y sonaba la campana, de comer y sonaba la campana, claro, sistemáticamente en un momento ya sonaba la campana sola y el perro empezaba a salivar porque anticipaba que se venía la comida. Y acá pasa una cosa similar, crisis económica sube el dólar, crisis económica sube el dólar. El argentino la verdad que tiene el reflejo condicionado de que el dólar le muestra lo que va a pasar con la economía. Entonces cuando el dólar sube, todos entran en pánico y bueno, y genera por profecía autocumplida muchas veces la crisis, ¿no? Martín, la última, y agradeciéndote, escribiste una carta muy interesante a Daniel Scioli. ¿Qué te llevó a eso? Mira, la verdad es que me parece que hay mucha gente que siente que no le gusta lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, que no le gusta cómo está gestionando el gobernador la provincia y que no encontraba la manera de verbalizarlo. Y me pareció que había un compromiso ahí que yo no podía eludir y que de alguna manera tenía que expresar, que es lo que muchos pusieron en los comentarios de esa carta. La mayoría de la gente me decía, mira, estás diciendo lo que todos estamos pensando. La verdad que
Por un lado hay mucho marketing en las elecciones y el gobernador habla mucho del triunfo del trabajo, del triunfo de la educación, pero gobierna una provincia que es un desastre, que está muy mal gestionada y bueno, y entonces yo quería expresarlo esto con números concretos, meterme en un debate que me parece que la sociedad se tiene que dar, sobre todo en estos momentos en los que hay que votar y los votantes están buscando información concreta, ¿no? Quería un poco bajar del marketing a la realidad de los datos y aportar un poco en ese debate. Martín, la verdad te felicito por la carta, porque estaba muy bien explicitada y la verdad que da números interesantes acerca de la realidad de la provincia de Buenos Aires, y también obviamente por el libro que estaba muy bueno, que lo estoy leyendo, así que bueno, felicitaciones, muchísimas gracias por estar en nuestro programa. No, gracias a ustedes, un abrazo.